Bendiciones, mis santos hermanos, que Dios le bendiga de manera en especial a cada una de todas las personas que siempre se mantienen en sintonía con nosotros. Bienvenido una vez más a otro de su programa, Otro Paso de Fe, que se transmite por GDM Estudio TV, Canal 74, canal de noticias 24 horas. Mis santos hermanos, damos gracias a Dios por el privilegio que nos cada día de estar hablando de su grandeza, de las maravillas que hace Dios, porque Dios todavía hace milagros, Dios hace proeza. Dios tiene cumplimiento para cada una de las personas que le aman, que le siguen, que nacen y que están en su camino. Y aquellos que todavía no están, pues entonces van a tener el llamado al tiempo que Dios ha determinado para cada una de cada persona. De inicio, mis santos hermanos, quisiera felicitar, porque me siento gozoso, de verdad. Tengo un gozo, mire, que solamente Dios lo sabe. Quiero felicitar a mi madre que le acaban de visar. En cualquier momento ya se me va para otro país, entonces que sea de bendición. Que la misericordia y el amor de Dios siempre estén con ella, que todo lo esté haciendo bajo la dirección de Dios. Esto es uno de los propósitos más que se ha cumplido en ella, que ella sabía que Dios la iba a bendecir y en el tiempo que Dios había determinado para ella, pues entonces así mismo se ha hecho de manifiesto. Y así mismo en muchas personas que han recibido su milagro, personas que se han ido desde aquí para allá y allá, han podido concebir y han podido hacer lo que Dios ha determinado para cada uno de ellos. Y de inmediato, mis santos hermanos, quisiera hablarle bajo el tema: al que Dios ama, lo procesa. Escuche bien: al que Dios ama, lo procesa. Dirán ustedes, pero es algo, pero dense cuenta de algo. Y me dirán ustedes mismos, varón, ¿por qué es que yo estoy pasando tantas pruebas, tantas dificultades? Si yo le estoy sirviendo a Dios, si trato de llevar todo al pie de la letra como Dios así lo ha determinado. Pero ¿por qué es que yo no salgo de un proceso? ¿Por qué es que yo no salgo de una prueba? Déjame decirte, es que Dios te ama. Dirá ustedes, sí, varón, Dios me ama, pero es que Dios te ama. ¿Tú sabes por qué? Si Dios no te amara, te diera rienda suelta para que tú hicieras todo lo que a ti se te dé la gana. Pero más sin embargo, date cuenta de algo, tú mismo. Mira, yo estoy frente a ti y te lo estoy diciendo. Tú estás asistiendo en tu congregación. Dice la Biblia, no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahí tú estás cumpliendo. Dice la Biblia, o sea, tú te estás sometiendo a tu pastor. Analiza tu vida y di, me estoy sometiendo a mi pastor, a quien veo todos los días, el líder que Dios ha constituido para que me rija. Si tú no te estás dejando dirigir de tu pastor o no te estás sujetando a él, tengo para decirte que mucho menos a Dios, a quien tú no ves. Y de quien tenemos que tener más cuidado, porque tú te le puedes esconder a tu pastor. Pero a Dios nada ni nadie se le esconde. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Someteos a vuestros pastores y cumplid todas las leyes terrenales. Está cumpliendo tú con lo que tú tienes que hacer, está cumpliendo tu rol. Estas son preguntas que cada creyente, antes de actuar o juzgar, debe de analizarse a sí mismo. Decía siempre, lo recuerdo, la pastora Marina Liriano Tejeda, que es la presidenta del Concilio Filipense 4:13, ella siempre decía lo siguiente: cada quien es juez de su propia conciencia. Cada hermano debe de analizarse, hacerse un autoanálisis para ver cómo está su vida, porque cada creyente no tiene que ir a donde el líder o precisamente a donde Dios y decirle, Señor, muéstrame mi estado, cómo está mi vida espiritual, cómo yo estoy, tú la sabes.
Tú eres juez de tu propia conciencia. Tú sabes en qué tú le estás fallando al Señor, en qué tú le has dejado de cumplir. Porque tú eres humano. Y tú dirás, cualquier acontecimiento en la tierra me puede desclinar o desviar del propósito de Dios. Pero como humano andaban los discípulos, los apóstoles, aún el mismo Cristo, en lo humano, dice la Biblia que Él no falló, que Él no cometió una falta, que en Él no hubo engaño, que en Él no hubo maldad, nunca hubo falsedad en Él. Se mantuvo íntegro. ¿Sabe por qué Jesús se mantuvo íntegro? Porque fue un hombre que fue depositado en un vientre de una mujer que no había tocado hombre, y estoy hablando de una mujer virgen. Y este hombre fue depositado en el vientre de esta mujer puro. Y este hombre puro, sin ADN humano, nació, y la tierra no podía contener tanta pureza, que aún se mantuvo puro como hombre. Pero también vemos el caso que también en su pureza asimismo murió y así resucitó. Es decir, Satanás no pudo dañar al hombre que había descendido desde el cielo para darnos vida en abundancia. Satanás quería hacer caer al Cristo de la gloria, pero no pudo vencerle, mucho menos pudo cumplir su propósito de hacerlo caer ante tentaciones y ante adversidades que se presentaban en la vida diaria de Jesús. Pero estamos hablando de un hombre, mis santos hermanos, y no le voy a parafrasear ciertas palabras, sino le voy a hablar bíblicamente para que puedan entenderme, para que nosotros podamos tener la revelación de la misma. Estamos hablando de un hombre que nació puro y duró 33 años y algunos meses bajo pureza, bajo obediencia, bajo la santidad divina de Dios, y se mantuvo intachable. Vuelvo y le digo, dice la Biblia que en Él no hubo engaño, no hubo maldad. Su sangre nunca se contaminó. Satanás no pudo contaminar la sangre de nuestro Creador, así como se contaminó a causa del pecado original. Estoy hablando de Adán. Dice la Biblia que la serpiente sedujo a Eva. Eva se sintió persuadida y comió del fruto prohibido que Jehová Dios del cielo había ordenado a Adán que no comiese. Pero más sin embargo, Eva sedujo a Adán, lo persuadió, y Adán cayó por ella, pero no porque Satanás le hizo la contra. Pero nosotros vemos cómo los primeros en la tierra, escuche bien, los primeros en la tierra pecaron. Los Adán pecaron. Dirán ustedes, espérate, ¿qué fue lo que el varón dijo? El varón dijo los Adán, o sea, como que habían dos. Tengo para decirte, y voy a iniciarte con esta lectura, por algo que yo dije ahora mismo, para que tú lo leas y confronte la Biblia, para que no juzguéis lo que no ha leído o lo que ha dejado pasar por alto. Entonces vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 2, por favor. Perdón. Libro de Génesis, capítulo 5. Escuchen bien y presten atención. Libro de Génesis, capítulo 5. Se van a dar cuenta porque yo dije los Adán. Vamos a leerlo. Dice en el verso 1:
Vamos a leer la palabra bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea Dios quien nos esté dando la sabiduría, el amor, el entendimiento, para que nosotros podamos regirnos cada día conforme a su voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, en el día que creó Dios al hombre a imagen. Escuchen bien. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios los hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó. Dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán. En el día en el que fueron creados. Dirán ustedes, varón, pero yo no hubiese leído esto. Génesis capítulo 5, verso 2, lo voy a repetir de nuevo. Y hembra los creó. Escuchen bien el término, los creó. Y los bendijo. Ellos fueron creados. Entonces, ¿quién fue que le puso Eva a la mujer que Dios había puesto a Adán? El mismo Adán fue que le puso Eva. Y primero le puso varona. Dijo, ahora esto será llamada varona porque fue tomado del hombre, porque es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es, al que Dios ama, procesa. Entonces yo quisiera que tú te analices tu vida. ¿Por qué tú estás pasando tanta dificultad? ¿Y por qué tú haces tantas cuestiones? ¿Por qué tú dices, Dios mío, pero yo estoy ayunando? Yo estoy haciendo silicio. Yo estoy congregándome. Estoy asistiendo a la oración de las 3. Estoy asistiendo a los campos blancos, a los hospitales, a la cárcel. De vez en cuando voy, cuando tú me permites tener el sustento adecuado para yo ir. Pero Señor, yo no veo el refrigerio en mi vida. Señor, ¿y cómo yo veo que hay hermanos que asisten poco a la congregación, casi no ayunan, casi ni siquiera oran porque no tienen tiempo, y están tan prósperos, están tan bendecidos? Esas son cuestiones que todos los creyentes se hacen. Levanto mis manos. Yo soy uno. Sí, yo soy uno. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, Dios, pero tu palabra dice, no hay un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Y cada vez que yo pasaba por una situación, este era uno de los versos que yo me aplicaba. Pero me lo aplicaba tanto que yo decía, pero ven acá. En este verso hay algo que yo no he analizado. Y más sin embargo, se lo estoy diciendo al Señor, no hay un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Ahora yo te voy a hacer la siguiente pregunta para que tú me contestes. ¿Estás tú siendo justo que está pasando por esta situación? Estás en el escasez. Pero vuelvo y te pregunto, analízate, ¿estás siendo justo que no ves la manifestación de Dios en tu vida? O sea, te está metiendo en un ciclo de proceso, pero no te has puesto a meditar en la palabra y en ti mismo, siendo juez de tu propia conciencia, de discernir
el bien y el mal, y más sin embargo yo quisiera que tú te analices antes de cuestionar a Dios, antes de justificarte ante Dios y antes de cuestionar al hermano. Esto es algo eminente en las vidas de cada creyente. Cada creyente se justifica ante Dios por su condición. Y esto lo podemos notar y llevarlo al plano de la educación. Hay personas que no son estudiados, que quieren ocupar los mejores puestos, sea en el gobierno, en alguna institución privada, como dicho empresa, pero más sin embargo, tú no reúnes los requisitos adecuados para entrar en dicha posición. Una persona no académica, no graduada, no puede ocupar el puesto de ser gerente de una empresa privada o del gobierno. No lo vería justo donde hay tantas personas que se han esforzado para subir de nivel académico y que no tengan la oportunidad que tú tienes sin tener la preparación y ellos sí. Entonces me salgo de ahí y te vuelvo a aplicar el verso: no hay justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está la justicia divina que debe de habitar en ti, que debe fluir, en vez de no justificarte ni de cuestionar, debe de accionar conforme a tu nivel y saber esperar en Dios primeramente, para que entonces lo que tú vayas a hacer sea próspero? Dice la Biblia en el libro de Génesis, habla de una promesa, y esto lo podríamos leer rápidamente en el libro de Génesis en el libro de Génesis capítulo 20, 15, desde el verso 1 en adelante. Dice el encabezado que Dios le habla a Abraham y le promete un hijo, y dice la Biblia en Génesis capítulo 21 que es el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham. Pero Abraham tuvo que ser procesado, Abraham tuvo que demostrar su fidelidad ante Dios. Adán es un hombre que está empezando a ser próspero y que en él iban a ser benditas todas las naciones. Y dirán ustedes, pero varón, ¿qué tiene que ver esto? Sí, tú eres fiel, tú tienes que ser procesado. Tú amas a Dios, tú debes de demostrar tu amor. ¿Cómo? Con obediencia, con sacrificio, con espera. El amor de Dios soportó todo esto por ti y por mí, y lo podríamos leer más adelante en el libro de Corintios capítulo 13, donde habla acerca del amor, que el amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca desvanece, el amor siempre permanece, porque el amor es Dios, y Dios fue quien se entregó por ti en la cruz del Calvario. Más atrás, Abraham tuvo que ser procesado ante Dios con sacrificar a su hijo Isaac, porque Dios le dijo: sacrifícame a tu Isaac, al hijo que tú amas. No era que él no amaba al otro, sino que Isaac era una promesa de Dios, y él está viendo que ese es su hijo, que ese es su simiente, el cual Dios le había dado, y ahora Dios se lo viene a pedir y le dice: sacrifícame a tu Isaac, al que tú amas. Ahora yo te pregunto, antes de entrar en materia, ¿qué tú le estás dedicando al Señor? ¿Qué tú le estás ofreciendo al Señor? ¿Qué tú le estás ofreciendo en sacrificio vivo, agradable al Señor? Punto número 2.
Abraham, dice la Biblia, que no cuestionó a Dios, sino que hizo conforme a como Dios le había dicho. Y cuando iban de camino, empezaron los preparativos. Y más sin embargo, Abraham se para y le dice: espérenme aquí, porque el muchacho y yo subiremos a ofrecer sacrificio a Jehová y volveremos, porque Dios le había dado una promesa, le había dado un hijo, y él no se olvidó de ese hijo, no se olvidó de esa promesa, pero él estaba claro que aún del polvo Dios le iba a sacar a ese hijo, aún de una piedra, de un palo, porque así lo había determinado el Altísimo, el gran yo soy. Pero me voy más lejos. El hijo le dice: Padre mío, y él dice: heme aquí, veo la leña, veo todo lo preparativo, mas no veo el cordero. Él le dice: sí, tranquilo, que Jehová proveerá el cordero. Y así mismo lo hizo. Y cuando ya llegó el momento de sacrificar a su hijo, Dios le habla y le dice a Abraham: detente. Abraham, según como nosotros podemos no es que era un asesino, es que él estaba cumpliendo con un mandato divino, y Dios vio su fidelidad y que le agradó la fidelidad de gran manera, que por medio de Abraham hoy en día todas las naciones son benditas. Escuchen bien. Pero más sin embargo, Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob también tuvo que ser procesado porque Dios amaba a Jacob. Jacob va al desierto para dirigirse a la casa de Labán, su tío, porque tenía que buscar esposa. Y más sin embargo, en el camino tuvo hambre, tuvo sed, porque tuvo una persecución, y en un momento dado se quedó dormido en una piedra, y dice la Biblia que descendió una escalera desde el cielo hasta donde él estaba, y él veía en visión como los ángeles subían y los ángeles bajaban, y ahí él declaró una palabra en ese lugar, que más adelante se da un cumplimiento también. Él llamó a ese lugar Betel, puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, donde los ángeles bajaban, donde los ángeles subían. Pero cuando él pasa ese desierto, que llega a la casa de su tío que tenía hambre, y él se encuentra con Raquel, entonces ahí él viene a ser procesado. Ahí él viene y entra en un convenio de 14 años, pero primero fueron 7 años, luego lo engañaron y tuvo que trabajar otros 7 años más, pero era por la que él amaba. Pero también empezamos a ver que a quien él no amaba, aquella mujer que tenía los ojos agradables de buenos semblantes, llamada Lea, empieza a procrear y a tener hijos y a bendecirlo de gran manera. También su criada, pero también la criada de Raquel, pero Raquel no podía concebir. Pero dice la Biblia que cuando Dios se acordó de Raquel, pudo concebir, y el primer hijo de Raquel fue José. José fue hallado con tanta gracia delante de Jacob, que este fue que él bendijo y dijo: este es mi primogénito. Pero todos sabemos que el primogénito es el primer hijo, pero este es el primogénito del primer hijo de la mujer que él ama, llamada Raquel. Bendecido sea el nombre del Señor. Pero también estamos viendo que por Jacob amar tanto a José y ser el primogénito de un amor tan grande, José también es procesado. Dice la Biblia que José empezó a tener ciertas visiones y ya se le estaba tomando por soñador, por una persona inspirada que quizás, estoy parafraseando, que quizás creía en cuento de hadas, en pajaritos pintados en el aire. Pero ¿sabe algo, mis santos hermanos? Cada uno de esos sueños tuvieron cumplimiento en el tiempo determinado que Jehová Dios del cielo había dicho y establecido, porque Dios tiene un orden para todo. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años, dice la Biblia. Pero también es mejor estar un día en la casa de Jehová que 1000 años fuera de ella.
Y dirán ustedes, como decimos casi todos los cristianos, cuando ya hemos experimentado el amor, el don del Espíritu Santo, ¿y por qué yo no me convertí antes? ¿Sabe por qué no lo hiciste antes? Porque este era el tiempo que Dios tenía para ti. Este era el momento que Dios había determinado para ti. Porque no era con aquellas palabras, eran con esta palabra que se te iban a dar en este tiempo. Pero me voy más lejos. José empieza a ser procesado y de manera sorprendente Dios tuvo que utilizar para procesar a José, para ver el corazón de José, a su propia familia. Sus hermanos se enseñorearon contra él, lo entraron en una cisterna. Dice la Biblia que la cisterna no tenía agua, la cisterna estaba seca. Ellos estaban en un desierto porque Dios había, diciéndolo así, todo acontece porque Dios lo permite. Dios permitió que entrara una hambruna y que ellos tuvieran que salir de la tierra donde ellos estaban hacia otra tierra. Y más sin embargo en el camino planificaron cómo destruir la vida de José. Y cuando lo arrojaron a la cisterna, él se quejaba, él le decía cosas a su hermano, pero más sin embargo ellos no lo querían sacar y luego lo venden. Pero a esta persona que lo venden, a estos mercaderes, van hacia otra tierra y en esa tierra Dios tocó el corazón de una persona para que fuera dirigida hacia ese lugar. Y estoy hablando de Potifar. Potifar se movió desde el palacio y llegó hacia este lugar. Y en el único que Potifar encontró gracia, que lo halló digno, que lo encontró en condiciones, fue a José. Lo compró, se lo llevó a su casa y José le era tan fiel a Potifar que en un momento dado dice la Biblia que su esposa se le insinuaba y más sin embargo lo acosó y José le dejó la túnica de él, se mandó, él no le tocó. Potifar estaba como quien dice entre la espada y la pared. Su esposa le decía una cosa, pero él sabía que en José no había engaño, que este hombre no puede negar la existencia de su Dios. Y hoy en día vemos personas que negamos la existencia del Señor por cualquier situación que no acontece. Pero esto no era lo que Dios estaba esperando. Dios estaba esperando que José le diera más, que José eso no lo iba a detener. Dios sabía la fidelidad de José, alfa y omega, principio y fin. Dios lo sabía todo. Dios sabía que este hombre le iba a ser fiel. Dios conoce tu debilidad, Dios conoce tu flaqueza, Dios conoce tus inclinaciones. Dios sabe a qué tú le temes, Dios sabe a lo que tú te vas a enfrentar mañana, y Él siempre está esperando que tú acudas a Él mediante la oración constante sin cesar, con tu adoración, con tu alabanza, con súplica, que tú te rindas delante de Él para que pueda Dios manifestarse y glorificarse en medio de ti, para que su nombre sea ensalzado. Dios sabe tu debilidad, Dios conoce todo de ti. Pero Dios también quiere intimar contigo. Cuando digo de intimar contigo, es que Dios se quiere acercar a ti. Dios quiere que tú te acerques. Dios quiere que ustedes dos hagan un vínculo, que tú y Él sean uno. Voy a utilizar esto. Jehová Dios se le aparece a otro siervo después de 400 años. Y estoy hablando del siervo Moisés, que nace en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 2 en adelante. Dice la Biblia que Moisés mató a un egipcio que estaba maltratando a unos esclavos hebreos. Y más sin embargo, él fue al desierto. Dios se le aparece en el desierto y asimismo en el monte Horeb. Él ve que esta zarza se enciende de manera sobrenatural, que no era muy común que un árbol se prendiera en el desierto y que no se consumiera. Moisés tiene cierta inclinación, inquietud de ver por qué este árbol, esta zarza, está ardiendo, pero no se consume. Cuando él ya está llegando a la zarza, dice la Biblia que Dios le habla en medio de la zarza, pero cuando Moisés mira en medio de la zarza, dice la Biblia que en medio de la zarza había un ángel y Dios le habló en medio de la zarza. Présteme atención, vámonos más allá de la realidad, no solamente a una lectura, esto no es un cuento de hadas. Moisés está totalmente claro de lo que él está viendo, pero cuando Dios le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar donde tú estás, tierra santa es. Dice la Biblia que Moisés cubrió su rostro y se inclinó
tuvo temor, y ahí Dios lo llama y le dice claramente lo que él tenía que hacer. Moisés se turba. Pero ¿sabe algo? Aquí acontece algo sorprendente. Dios le dice a Moisés que lo había escogido para libertar a su pueblo hebreo que estaba esclavizado en Egipto. Moisés le dice, pero ¿por qué yo? Moisés no sabe a qué él equivalía ante la presencia de Dios. Porque muchas personas, y lo voy a decir más adelante, o sea, me voy más adelante para que entiendan a qué equivalía Moisés contra Faraón y su ejército. Dice la Biblia que el profeta Elías, presten atención, solamente tenía que levantar la mano para que algo aconteciera y declarar una palabra. Pero dice la Biblia sobre el profeta Elías que Elías congregó 450 personas y de los profetas de Acera y a 400 de los profetas de Baal. Estamos hablando de 850 personas, y Elías solamente por orarle a Dios, todas esas personas perecieron. Pero el sucesor de él, llamado Eliseo, solamente tenía que levantar la mano y decir que se consuman tú y tus 50. Con una sola palabra y levantar la mano, esas personas eran consumidas. Pero a donde yo lo quiero llevar es que un ejército, si mal recuerdo, se compone de 2000 soldados, y más sin embargo, este hombre, este profeta, él solo se enfrentó a ejército. Y el ejército no pudo contra él. El criado se turbó y dijo, pero son demasiados. Y él le dijo, Jehová, ábrele los ojos a este incrédulo para que vea que son más los que están con nosotros que con ellos. Y dice la Biblia que cuando los ojos le fueron abiertos a este criado, que él vio el ejército de Jehová, hasta yo quisiera verlo, pero yo he aprendido mi equivalencia como cielo. Pero ahora vamos con Moisés. Asimismo como Eliseo sabía a qué él equivale ante la presencia de Dios, estamos hablando que Moisés, el libertador, este guerrero, este hombre experimentado, este hombre que sabe de lo que está haciendo, está contando con el poder y la autoridad de Dios. Dios se está manifestando a través de Moisés y le dice, ve que yo estaré contigo. Pero cuando yo me presente ante ellos, ¿qué yo le voy a decir? ¿Quién tú eres? Dice, dile a ellos que Dios te ha enviado. Ajá, y cuando me pregunten por el nombre, dile, yo soy. Yo soy, te envío. Cuando él llegó, el Señor se me apareció, yo vengo para libertarlo. Ajá, ¿quién? ¿Quién fue que te envió? Dios. ¿Y cómo se llama? Yo soy. Sí, yo sé que tú eres, pero ¿quién te envió? Dios. ¿Pero cómo se llama? Yo soy. Moisés, yo sé que eres tú. ¿Pero quién te envió? Dios. Y ahí Moisés ya se está dando cuenta que Dios y él estaban formando un vínculo de amistad, como decirle. Y Dios se lo dijo. Y tú me serás Dios para el pueblo, porque Moisés era la vista, era el líder, era quien lo guiaba, tanto así que Moisés siempre se mantenía debajo de la nube y debajo de la columna de fuego, y en el tabernáculo de la reunión donde estaba el altar de bronce. Moisés siempre estaba en la presencia del Señor. Por esto es que cuando tú vienes a cuestionar a un líder, tienes que tener mucho cuidado, pero ese es otro tema que lo vamos a tocar posiblemente el próximo lunes, si así Dios lo permite. El lunes vamos a estar hablando sobre el liderazgo. Pero vamos a seguir con José. Dice la Biblia claramente que José empezó a tener sueños y esos sueños tuvieron cumplimiento. Pero también el faraón empezó a tener unos sueños y no había nadie quien le interpretase los sueños. Y asimismo el carcelero y el copero
el panadero y el copero, que ya lo habían metido en la cárcel, José le interpretó los sueños y se cumplió tal y como José lo había dicho. Y en la única parte donde José le dice, acuérdate de mí, es al copero. Y el copero no se olvidó de José. Pero cuando vio la situación de Faraón, se le acerca con mucho respeto y le dice, ahí en la cárcel hay uno que se llama José, él le puede interpretar los sueños porque me lo interpretó a mí y al panadero también, y así mismo, oh mi señor rey, había acontecido. Mandaron a buscar a José, pero José no se inclinó hacia el faraón. No te inclines ante cualquier situación adversa que tú veas. No desmayes en la oración. Sé persistente en lo que tú estás emprendiendo en el Señor, que así como Jehová Dios del cielo ha puesto el sentir para regirte y para que tú hagas una labor, debes de hacerla con amor, debes confiar en el Señor y tú son uno. Él cuenta contigo para hacer una obra, para ejecutar un plan de salvación para un lugar, para una nación, para un barrio, para un sector. Mantente en las manos del Señor. Pero si por esto nos vamos todavía aún más lejos. Dice la Biblia en el libro de Ruth que Ruth nació en la tierra de Moab, y más sin embargo ahí empezó el proceso de Ruth. La mujer enamoró de la tierra acerca de este hombre que le estaba hablando del Dios de Israel, el Dios de los hebreos, y ella empezó a tener curiosidad. Esto le estaba como calcomiendo en las noches. Siempre vivía pensando en el nombre del Señor, en las grandes cosas que a ella le están diciendo que este ser sobrenatural está haciendo, pero más sin embargo no hay una escultura de ese Dios tan precioso que le están mostrando. Pero más sin embargo ella está viendo que en Moab hay muchos dioses, en lo cual a ella se le ha instruido, y ella misma era, como decir, una sacerdotisa, porque era la que preparaba a las jovencitas vírgenes para ser sacrificadas a ídolos. Pero dice la Biblia que ella se enamoró y asimismo logró salir de este palacio, de esta tierra, con Noemí, su suegra, y llegaron hacia la tierra de Belén. Y esta mujer empezó a pasar por un proceso, tanto así que hasta la acusaban de idolatría. Pero ella siempre mantuvo su perfil, ella siempre se mantuvo cabizbaja, creyéndole al Dios que ella ya había jurado, que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde tú vayas yo iré, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. Y más sin embargo esta mujer se enamoró, y asimismo con quien se casó pudo concebir y dar un hijo llamado Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí tuvo 8 hijos, y el número 8, llamado David, empezó a tener hijos, y uno de los hijos de David es el que le atribuyen el sabio Salomón, y Salomón también empezó a tener hijos. Pero cada una de las personas que yo te estoy mencionando fueron personas que se metieron en prueba, personas que se metieron en proceso. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía propósito con cada una de esas personas, y en medio de cada situación de esa que eran adversas, que eran totalmente contrarias, Dios de todos estos acontecimientos, Dios se glorificó, Dios exhibió su gloria, porque todo hay un cumplimiento. Para todo debe de haber un cumplimiento en tu vida, en tu contorno. Donde tú llegues, tú tienes que ser un canal de bendición. El lugar donde tú estás pisando debe de cambiar radicalmente. ¿Sabe por qué? Porque Dios está contigo. Pero por el simple hecho de que Dios esté contigo, tú tienes que ser procesado. Y en el tiempo preciso, esa semilla va a germinar y va a dar el fruto adecuado que Dios ha querido para bendecir a más personas. El creyente en el Señor debe de ser próspero para que la prosperidad que Dios deposite en él también sea abundantemente dada a las demás personas.
Bendecido sea el nombre del Señor. Pero también podríamos hablar de un hombre que desde su nacimiento se dice que fue apartado para Dios, y este hombre dice la Biblia que predicaba en el desierto, y estoy hablando de Juan el Bautista. Esta es la voz que clama en el desierto: vengo preparando el sendero, el camino del que ha de venir, el cual yo no soy digno ni de desatar su correa de su calzado. Él estaba primero que yo, él es último que yo, es más poderoso que yo, el cual yo no le conocía. Y se le presentaba a las personas predicándole, ministrándole: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero dice la Biblia que desde los tiempos de Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Pero ¿sabe algo que me agrada, mis santos hermanos? ¿Por qué era que el reino en esos tiempos estaba sufriendo violencia? Porque se levantó un hombre creyéndole a Dios, haciendo las cosas conforme a Dios, predicándole a la persona las cosas claras. Al que estaba mal, Juan se lo decía en su propia cara. A Juan a muchas personas le tenían temor por cómo predicaba. Y hay muchas personas que quisieran pararse frente al presidente para predicarle, pero su dialecto, su falta de lectura, su falta de ayuno, su falta de oración no le están permitiendo llegar a donde esa persona. Pero hay otras personas que se han preparado, que se han dedicado al servicio del Señor, que están totalmente preparados y están equipado con toda armadura de Dios para predicarle a esta persona. Al presidente no le puede predicar cualquier tipo de persona, él puede aceptar el mensaje, pero él tiene conocimiento de la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes que dedicarte al Señor, sacrificarte más por el Señor y dar más de lo que tú entiendas que tú estás dando, para que Dios sea glorificado en medio de ti, para que Él sea ensalzado. Y con esto voy a concluir. El mismo Jesús, dice la Biblia, que fue guiado al desierto luego de ser bautizado para ser tentado por Satanás, aunque dice la Biblia que Dios no puede ser tentado, por lo tanto Dios no tienta a nadie. Todo el que es tentado que no diga que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado y Dios no tienta al hombre. Dios procesa al hombre, Dios prueba al hombre. Satanás tienta al hombre. Porque la palabra tentar es para hacerte caer, es para quitarte la gracia, es para quitarte la autoridad, es para hacerte caer en pecado, para hacerte caer a entrar en vergüenza. Pero dice la Biblia que los hijos de Dios no son avergonzados. Damos fe y testimonio de que esto es así. Cada vez que Satanás le quería tentar al Señor, identificando y queriendo sacar su identidad, Jesús le respondía de manera sobrenatural por la misma palabra. Si eres el Hijo de Dios, le está tocando su identidad. Si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan y cómetela. Satanás sabía que él tenía hambre, que él tenía sed. Jesús le dice: escrito está que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú vas a ser tentado con comida, tú vas a ser tentado con posiciones, tú vas a ser tentado con reinos. Vamos a decir quizás con edificios residenciales, con muchas cosas. Pero ¿sabe algo? No doble tu rodilla ante toda la oposición. Todo lo que te llegue, no todo va a ser de parte de Dios. No todas las bendiciones son de parte de Dios. Hay bendiciones que vienen por el hombre, pero Dios la permite. Pero también hay bendición que se convierten en bendición. Medita en estas palabras. Piensa cada vez de que tú vayas a hacer algo. Di: ¿qué haría Jesús en mi situación? ¿Se te presentó cualquier tipo de situación? Espérate. Si fuera Jesús, ¿qué Jesús haría? Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos veremos en otra entrega más de su espacio, Otro Paso de Fe, que se transmite por
canal de noticias, Canal 74. No te olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Búscalo así mismo en YouTube. Otro Paso de Fe. Suscríbete y vamos a compartir estos mensajes. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos veremos hasta la próxima. Bendiciones.